Bien, ¿están viendo ahí? Sí. Lo siguen viendo también. Bien. Bueno, les contamos un poco la historia de nuestro programa y cuáles son las líneas estratégicas que trabajamos. Nuestro programa nació en el año 2000 como Coordinación SIDA, en ese momento para dar respuesta al VIH en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2016 se fusionó con el programa Salud Sexual y Reproductiva, que ya llevaba varios años en la ciudad. Entonces, desde ese momento nos empezamos a llamar Coordinación Salud Sexual, VIH, ITS y hepatitis virales. Y en el año 2023 incorporamos la línea de tuberculosis. Esto de contar la historia nos parece importante porque es como una experiencia bastante inédita la sustentabilidad de un programa durante tantos años. Ustedes piensen que fue creado en el año 2000 con una gestión de gobierno y fueron cambiando las gestiones de gobierno. Sin embargo, nuestras líneas estratégicas y la composición del programa no cambió. Y eso en parte tiene que ver con que somos un equipo bastante sólido en el sentido de que somos personas que tenemos nombramiento de planta. Después hay algunos componentes que son becarios o rotantes, pero eso más la sustentabilidad de las líneas estratégicas le ha dado continuidad en el tiempo a nuestro programa. Y nosotros las distintas líneas estratégicas las gestionamos con un marco conceptual de gestión de programas sanitarios que tiene cuatro pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con la rectoría, fundamentalmente los marcos conceptuales y normativos, la gestión de insumos, las estrategias de monitoreo y evaluación y un sistema de rendición de cuentas con respecto a los procesos y los resultados de nuestro trabajo. Y en ese marco yo voy a hablar hoy en toda la línea de VIH, ITS y tuberculosis porque entiendo que ya tuvieron contacto con la línea de salud sexual, entonces con respecto a esas líneas estratégicas no me voy a meter hoy. Pero en tanto en la línea de VIH, ITS y tuberculosis, tenemos como cuatro líneas estratégicas, ¿no? La de garantizar el acceso a los recursos preventivos, al diagnóstico oportuno, a la atención integral y a abogar por la reducción y el del estigma y discriminación que viene muchas veces acompañando algunos de los eventos que nosotros trabajamos. Con respecto al marco normativo, el paraguas legal más grande es la Ley Nacional 27.675, que es una ley que se terminó de aprobar hace 3 años aproximadamente, y lo que tiene de fortaleza es que garantiza la respuesta tanto del sector estatal como del subsector privado y de obras sociales a todas las líneas, al VIH, a las ITS, a las hepatitis y a la tuberculosis. Pero además hay varias también leyes en la ciudad que, digamos, permiten garantizar la respuesta desde el Estado y a través de políticas públicas a las infecciones de transmisión sexual. Esto fundamentalmente la Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, la Ley Básica de Salud de la Ciudad y una ley muy específica que es la ley que establece las estrategias de implementación y la sustentabilidad de los centros de testeo con pruebas rápidas, donde específicamente nombra como ente regulador de esos centros de testeo a la coordinación. Pero también tenemos marcos conceptuales, no solamente marcos normativos, y básicamente hay tres marcos conceptuales, hay muchos, pero tres son como los más fundamentales, que es un enfoque de atención primaria que tiene que ver con que todas nuestras líneas de acción están centradas en la necesidad de las personas, un enfoque de salud comunitaria, donde el enfoque tiene que ver que las estrategias que se implementan están diseñadas para una población específica que es la que circula en la ciudad de Buenos Aires, y todo lo que tiene que ver con las ciencias de investigación en implementación, donde nosotros tomamos evidencia científica de la eficacia de todas las intervenciones y las llevamos al mundo real. O sea, lo que quiero decir con esto es que las líneas estratégicas que nosotros manejamos o las políticas que implementamos se sustentan en evidencia científica de que son intervenciones efectivas para la salud de la población.
El otro, en lo que tiene que ver especialmente con el VIH y las infecciones de transmisión sexual, nosotros nos basamos en un marco que propone la Organización Panamericana de la Salud y la OMS, que es la prevención combinada del VIH y otras ITS, y que básicamente define distintas intervenciones, tanto biométricas como estructurales como comportamentales, que hacen a la respuesta. Y cuando le mostremos después cómo hemos implementado alguna de estas líneas, le vamos a mostrar los avances en lo que tiene que ver la respuesta de la ciudad en el marco de la prevención combinada. Y en ese sentido, bueno, de estos, digamos, son todos los recursos y es lo que queremos que ustedes registren porque son todos recursos que ustedes pueden incorporar para implementar centros de prevención combinada del VIH e ITS en el primer nivel de atención y que son básicamente la distribución de preservativos penianos, de preservativos vaginales, el acceso a la anticoncepción hormonal de emergencia, la profilaxis pre y posexposición como prevención de la transmisión del VIH, el acceso al diagnóstico de VIH y sífilis a través de la implementación de las pruebas rápidas, por supuesto el tratamiento con antirretrovirales de las personas que tienen VIH, tanto las que son diagnosticadas con el centro como aquellas que pueden ser descentralizadas de los hospitales, de los servicios de infectología, y el acceso a la terapia hormonal para la población de la diversidad como una estrategia en el marco de la Ley de Identidad de Género de acceso a la salud integral de las personas trans. Todos esos son recursos que nosotros manejamos y líneas estratégicas que implementamos. ¿Cómo estamos con eso? Yo no sé si la fotito nuestra la voy a correr porque les tapa algo. Ahí está. Eh, Esto les muestra cuál ha sido la distribución anual de preservativos desde la implementación de la coordinación en el año 2001. Y fíjense que es una política que es muy fuerte que hemos tenido desde el inicio, que es el acceso a la población de preservativos en forma gratuita, teniendo como concepto de que los preservativos tienen que estar en los lugares donde la gente circula. Esta estrategia fue en ascenso hasta el año 2019, donde logramos el pico máximo de distribución de 9 millones de preservativos. Y después vino la pandemia y como bueno, las restricciones en la circulación de la población también limitaron la distribución de preservativos. Y después, si bien hemos aumentado la distribución del descenso marcado que hubo durante la pandemia, no hemos logrado nunca tener los niveles de distribución que tuvimos en el 2019 y fundamentalmente no porque no haya habido una decisión política de adquirir preservativos, sino porque hemos tenido muchos problemas con los proveedores que esperemos que en el futuro se normalicen. Así que bueno, ahora mismo estamos esperando que salga el orden de compra con la última licitación para poder hacer la distribución de preservativos. Con respecto a los preservativos vaginales, esta fue una estrategia donde fue pionera la coordinación, justamente quien lideró toda esta estrategia fue Luciana Betti, donde empezamos en el año 2021 con una investigación para tratar de identificar cuál era la población destinataria y después empezó un proceso de implementación que después se expandió y hoy tenemos más de 50 equipos capacitados porque a diferencia de los preservativos penianos requiere, digamos, mayor capacitación en la técnica de uso y tenemos más de 50 equipos capacitados tanto en centros de salud, hospitales, pero también organizaciones de la sociedad civil. En este punto tenemos que aclarar que es un insumo del cual no disponemos habitualmente. Estamos haciendo gestiones a ver cómo se puede adquirir porque es un insumo que no se puede comprar todavía en el país. Así que si bien hemos hecho todo este camino, no podemos por ahora garantizar la continuidad como podemos garantizar la de preservativos penianos. Anticoncepción hormonal de emergencia, esta es una línea que me imagino que también la habrán visto porque es un punto en común con el programa de salud sexual, que tuvo un ascenso importante en cuanto al acceso a este recurso en el año 2023 porque se implementó una estrategia de red ampliada donde la anticoncepción hormonal de emergencia se distribuía junto con los preservativos
y después vemos que hay un descenso que creemos que tiene que ver, que acompaña el descenso en la distribución de preservativos también, así que bueno, los invitamos también a pensar juntos estrategias para facilitar el acceso a la anticoncepción hormonal de emergencia, ya que en este caso es un recurso que es tiempo dependiente. Sabemos que la efectividad disminuye a medida que transcurren los días después de la exposición, así que es importante facilitar el acceso en tiempo y forma. Con respecto a la profilaxis preexposición, ustedes saben que la profilaxis preexposición es el uso de una combinación de antirretrovirales, que es parte de lo que se usa en el tratamiento de las personas con VIH, pero en determinadas poblaciones con mayor riesgo de exposición, el uso de profilaxis preexposición, que habrán escuchado mencionar como PrEP, está disponible para poblaciones con mayor riesgo de exposición y que consiste en la toma diaria de una medicación para prevenir la transmisión del VIH con un alto nivel de efectividad. Hay un descenso después de la estrategia de implementación que se hizo con una prueba piloto en el año 2021 y que tiene que ver con que, de acuerdo a lo que les decía al principio del marco normativo de la ley nacional, lo empezaron a tomar obras sociales y prepagas, y como la población que en general demanda PrEP es una población bastante específica, que en general corresponde a varones y gay, de clase media con un alto nivel de instrucción y que tienen mayoritariamente cobertura de obra social o prepaga, muchas de estas personas lo están retirando en su obra social y por eso tenemos un descenso desde que nosotros empezamos la implementación. Con respecto a la profilaxis posexposición, les quería mostrar esto solamente para mostrar un dato que es interesante. Hasta el año 2023 teníamos la posibilidad de monitorear la profilaxis posexposición que se registra en el sistema, en el SVIH, donde se registran todas las dispensas antirretrovirales, la distribución por género. Y fíjense que cuando empezamos con esta línea, en naranja están las mujeres, en azul están los varones, era predominantemente las mujeres, las personas que accedían a la profilaxis posexposición, porque esto siempre estuvo vinculado al famoso kit de abuso o de violación, donde fundamentalmente son mujeres, pero después empezamos como toda una campaña de información para que la población sepa que la profilaxis posexposición también está disponible para situaciones consentidas, por ejemplo, no uso de preservativo o rotura de un preservativo, y ahí empezaron a demandarla también más los varones. Después, la posibilidad de la diferenciación por género en el sistema la sacaron del sistema de Nación y esto no lo pudimos seguir monitoreando. Pero el mensaje es, la profilaxis posexposición no solo está disponible para situaciones de abuso, sino también para relaciones sexuales consentidas, tanto en relaciones heterosexuales como en relaciones entre varones. Con respecto a algunos datos epidemiológicos, para que tengan idea de la magnitud de la epidemia de VIH en la ciudad, desde el año 2003 se han notificado casi 39.000 nuevos casos de infección por VIH en la ciudad, aproximadamente mitad y mitad entre el sistema público y privado. Hay 6 hospitales en la ciudad que concentran el 76% de las notificaciones. Y el 60% aproximadamente de las personas con VIH que se atienden en la ciudad son residentes de la provincia de Buenos Aires, el 40% son residentes de La Cava, perdón, lo dije al revés, 60% son residentes de La Cava, 40% residentes de otros distritos, y para los residentes de la Ciudad de Buenos Aires, el 76% son varones y el 23% son mujeres. Siempre más o menos la relación varón-mujer se mantiene en un 3-1, con una mediana de edad al momento del diagnóstico alrededor de los 30 años. Cuando analizamos la vía de transmisión, y esto tiene que ver monitorearlo con las estrategias que proponemos para facilitar el acceso al diagnóstico oportuno, siempre fue en las mujeres la vía de transmisión predominantemente por vía relaciones sexuales con varones. En cambio, en los varones es importante tener en cuenta que en los últimos años
predominan en los nuevos diagnósticos las relaciones, la vía como vía de transmisión, las relaciones sexuales entre varones. Sin embargo, o sea, hay dos maneras de verlo. Si bien en los nuevos diagnósticos la mayoría de los casos registra una vía de transmisión de relaciones sexuales entre varones, la prevalencia en la población de varones gay, monitoreada a través de un sitio Centinela que teníamos hasta el año 2024, que es la Fundación Nexo, fue disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que a principios de la década del 2010, 2012, la prevalencia de VIH entre varones gay era de alrededor del 12%, y las últimas mediciones tenemos que fue alrededor del 2%, y creemos que tiene que ver con que esta es la población más informada, la que más accede al uso de los recursos preventivos como preservativo PrEP, pero también algo muy importante, y es que cuanto más temprano se diagnostica a la población e inicia el tratamiento y logra la indetectabilidad de la carga viral, hoy sabemos que el VIH no se transmite por vía sexual cuando las personas tienen carga viral indetectable. Esto lo habrán escuchado como indetectable, intransmisible, y significa eso, ¿no? Que si tenés VIH, te tratás y tenés la carga indetectable, no se transmite por vía sexual. Y esto les quería mostrar rápidamente algo que ayuda mucho para entender un poco cómo, digamos, son las estrategias de abordaje del VIH, y les sirve también a ustedes cuando implementen las pruebas rápidas y quieran asesorar a las personas. Entonces, contar la historia de que si yo me infecté con VIH hoy, el día cero, va a haber una diseminación del virus que se mide a través de lo que es la carga viral, que tiene un ascenso rápido durante los primeros días. Después el sistema inmune, que hasta ese momento está indemne, lo controla. Y voy a estar muchos años donde mi sistema inmune controla la carga viral. Entonces, hasta que llega un momento que el sistema inmunológico se deteriora, porque este es un virus que afecta a unas células especiales del sistema inmunológico que son los CD4, y que acá lo tienen graficado de esta manera, se empieza a deteriorar. Hasta que llega un momento que este nivel de CD4 cae por un nivel crítico, y en ese momento empieza una replicación viral muy alta, y el deterioro inmunológico permite que aparezcan eventos que se llaman oportunistas, tanto infecciosos como o algunos eventos oncológicos que habitualmente no aparecen en personas con un sistema inmune normal. Y esto es lo que se llama SIDA, o sea, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que quiere decir tener estos eventos oportunistas que habitualmente no aparecen en una persona con un sistema inmunológico indemne. Entonces, ¿para qué me sirve conocer esto? Primero, para explicarle a las personas que tener VIH no es lo mismo que tener SIDA. O sea, si tengo VIH y me detecto en cualquier momento previo a este momento de deterioro inmunológico y empiezo un tratamiento, voy a evitar la progresión a SIDA. Entonces, primer concepto, VIH y SIDA no es lo mismo. Segundo, es un evento que tiene un largo periodo de latencia clínica. Este periodo, pues fíjense que pueden ser varios años, donde las personas están asintomáticas y la única manera de saber si tienen VIH es hacerse la prueba. Entonces esto es muy importante porque todavía hay mucha gente que tiene el concepto de que si yo no tengo ningún síntoma, no estoy enfermo, no tengo VIH. Por eso nosotros proponemos todo el tiempo la oferta del testeo en un concepto de tamizaje. Es decir, no hace falta que tengas síntomas para ofrecerte la prueba, porque lo que queremos es evitar que tengas progresión de deterioro inmunológico y te enfermes. Entonces me parece que este grafiquito es muy bueno para explicar eso, pero también para ser esperanzador. ¿Qué quiere decir? Que si se perdió este momento de diagnosticarme antes de tener síntomas de enfermedad, también aún debutando, digamos, con síntomas y teniendo SIDA, puedo iniciar el tratamiento y retroceder, controlar la carga viral para llevarla a valores indetectables y recuperar mi sistema inmunológico para volverme a enfermar. En cualquier caso, en cualquier momento, es importante tener el diagnóstico. Y en ese sentido, de acuerdo al momento
en esta historia natural que les mostré recién de lo que es la infección por VIH, tenemos algunas definiciones importantes. Nosotros no, es una convención, digamos, universal de que el diagnóstico oportuno es cuando detectamos una infección aguda, que es muy infrecuente porque si bien suele haber síntomas, pasan totalmente desapercibidos, pues son muy inespecíficos, puede ser una gripe común, o cuando una persona tiene más de 350 CD4. Cuando una persona al momento del diagnóstico tiene menos de 350 CD4, consideramos que ese diagnóstico es tardío y cuando tiene menos de 200 directamente ya interpretamos un estadio de enfermedad avanzada. Insisto, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no podemos hacer nada? No, sí podemos hacer. Podemos empezar el tratamiento en cualquier momento. Es más, debemos iniciar en cualquier momento, pero el punto de detectar una persona con diagnóstico tardío o enfermedad avanzada me permite hacer otras intervenciones de tamizaje de eventos oportunistas o de hacer determinadas profilaxis para evitar que las personas se enfermen y puedan tener secuelas. ¿Cómo estamos en este sentido? Y bueno, no estamos muy bien, porque si ustedes ven, en amarillo tenemos los diagnósticos oportunos, en celeste los diagnósticos en realidad eh, tardíos sin enfermedad avanzada y 24 el azul oscuro enfermedad avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Para el último bienio analizado, fíjense que el 52% fueron diagnósticos oportunos y el 48% diagnósticos tardíos, de los cuales 24% fueron enfermedad avanzada. Entonces, tenemos un desafío muy importante que es el de mejorar este dato, ¿no? O sea, nosotros queremos que más cantidad de personas se diagnostiquen en forma oportuna para evitar el riesgo de progresión a enfermedad. Y cuando vemos quiénes son las personas que se diagnostican más tardíamente, bueno, fíjense, en amarillo los varones heterosexuales, en verde clarito son los varones que se autodefinen como gay o que tienen sexo con otros varones, y en azul oscuro las mujeres cis heterosexuales. Y fíjense que la población, esto lo mostramos como muy resumido, pero tenemos distintos datos por investigaciones y por distintos análisis que hicimos, que hoy la población más afectada por el diagnóstico tardío es la población de varones cis heterosexuales, y creemos que esto tiene que ver porque llevamos muchos años de hablar y de sensibilizar con respecto a la necesidad de diagnóstico en poblaciones claves, y por ahí no los varones cis heterosexuales o que se autoperciben como heterosexuales, aunque estén teniendo prácticas con otros varones o mujeres trans, no se sienten en riesgo y por lo tanto no acuden a los centros de testeo para demandar en forma espontánea la prueba porque no se sienten en riesgo. Por eso estamos trabajando en el último tiempo en algunas estrategias de oferta universal, es decir, tratar de pasar de la demanda espontánea a la oferta universal de testeo en cualquier acercamiento de la población con el sistema de salud, especialmente para esta población. Entonces, en cuanto a las líneas estratégicas y para que ustedes piensen la organización del centro, aprovechando que están en un comienzo, creemos que uno de los pasos más importantes para enfocar las distintas líneas es empezar implementando la prueba. Las pruebas de VIH rápidas, que nosotros estamos en este momento usando el test DUO, que es una prueba rápida. Esto no me lo voy a profundizar porque van a tener una capacitación específica que permite detectar en 15 minutos tanto VIH como sífilis. En el caso del VIH, una prueba negativa me va a permitir, con el asesoramiento adecuado, definir si hubo una exposición reciente o no, acceder a la profilaxis posexposición, y si es una población con riesgo, con un riesgo alto de exposición, ofrecerle estrategias como PrEP, además de preservativos y, de acuerdo a las prácticas, cualquiera de los recursos de la canasta de recursos de la prevención combinada. Pero si la prueba es positiva, seguir el camino de la confirmación, empezar rápidamente el tratamiento antirretroviral, y en el caso de que sea una persona con criterios de diagnóstico tardío o enfermedad avanzada, tamizaje para otros eventos y eventualmente iniciar profilaxis. Para centros nuevos como el de ustedes, antes
en general las personas que tenían una prueba positiva fomentamos la derivación a servicios especializados del segundo nivel, pero hoy todos los centros de salud están en condiciones de tratar a las personas que se diagnostican en los centros de testeo y que habitualmente son personas que no suelen tener enfermedad avanzada, sino que son personas asintomáticas. Yo termino, usted me puede interrumpir en cualquier momento, no hay ningún problema, pero si no, termino, si no hay ninguna duda hasta el momento y después nos preguntan. Sí, sí, vamos bien. Ok. Bueno, esto es un poco la historia de implementación de la prueba que empezó en el año 2012. Empezamos con una prueba piloto que validó todos los circuitos de implementación. En el año 2019 agregamos el test dúo y bueno, hoy tenemos 67 centros de testeo en la Ciudad de Buenos Aires, la mayoría están en el primer nivel y después tenemos en CEMAR, organizaciones de la sociedad civil y hospitales. Con esto que les queremos demostrar, que me parece que esta línea estratégica que tuvimos fue exitosa en el sentido de que hay muchos recursos para que accedan las personas a través de la demanda espontánea y que ahora nos tiene que empezar un poco tenemos que empezar a trabajar la oferta universal activa en todo el sistema de salud. Bien. Fíjense, también hemos avanzado en el número de testeos realizados. Nosotros cuando veníamos con un nivel bajo de pruebas hasta el año 2013 y ahí hicimos un análisis y nos dimos cuenta que el problema era la extracción de sangre en los centros de salud. En ese momento los Centros de Prevención, Asesoramiento y Diagnóstico, los CEPAD, y entonces por eso, por esta brecha, digamos, de acceso que ponía el cuello de botella de sacar sangre y mandarla al hospital, es que implementamos las pruebas rápidas, que tuvo un ascenso progresivo hasta la pandemia, donde claramente en la restricción de circulación bajó el nivel de testeo, pero después seguimos expandiendo la estrategia y fíjense que el año pasado se realizaron casi 25.000 pruebas en centro de testeo, lo cual es aproximadamente una cuarta parte de las pruebas que se realizan en los laboratorios. Las pruebas rápidas no son la única manera de acceder al testeo. Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque si ustedes quieren incorporar esta línea de oferta universal, si les mandan a hacer una extracción de una persona al laboratorio por alguna otra patología, se puede incluir ahí el pedido de la prueba de VIH si es que no se quiere hacer la prueba rápida en el momento. Con respecto a la positividad, es interesante porque ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud define las epidemias en cada país de acuerdo a cuál es la prevalencia de positividad en la población general. Y nuestro país, en ese sentido, tiene una epidemia concentrada. ¿Por qué? Porque tenemos menos del 1% de positividad en la población general. Esto generalmente es un dato que se saca de los bancos de sangre. Y fíjense que la positividad en los centros de testeo es de alrededor del 3% todos los años. ¿Eso qué quiere decir? Que a estos centros de testeo acude gente con mayor percepción de riesgo. Y eso está bien, eso está bien. Em, y es interesante también porque cuando incorporamos las pruebas para sífilis, fíjense la diferencia, ¿no? Que es 3 o 4 veces más alta la positividad en las pruebas de sífilis que las de VIH. Esto tiene que ver con que, primero que es mucho más transmisible la sífilis que el VIH, pero además ya lo van a ver cuando vean la capacitación específica, las pruebas de sífilis que nosotros usamos son pruebas treponémicas. O sea, son pruebas que detectan no solamente sífilis activa, sino cicatrices serológicas. Entonces, a diferencia del VIH, si tenés, es un positivo preliminar que hay que confirmar o no, las pruebas para sífilis requieren además hacer pruebas no treponémicas, que habitualmente lo que se hace, la BDRL, para confirmar que son activas. De todas maneras, como estrategia de salud pública, nosotros tenemos algunos datos que permiten tomar como estrategia que una prueba rápida se trate porque tenemos los datos de confirmación de que la mayoría se confirman,
y es preferible dar una penicilina de más en una persona que no tiene una sífilis activa que dejar una sífilis sin tratar. Sobre todo para evitar el principal daño que produce la sífilis en el mediano plazo, que es la sífilis congénita. ¿Cómo estamos en términos del acceso al tratamiento y de la indetectabilidad de la carga viral en la población que se atiende en el sistema público de la CABA, teniendo en cuenta lo que decía, la importancia de la indetectabilidad, no solamente como un éxito individual para evitar que una persona se enferme, sino de salud pública, evitando la transmisión por vía sexual? Y de 15.000 personas en tratamiento antirretroviral, este dato lo tenemos cerrado, el último, hasta el 2024. Después vamos a tener para el próximo boletín, el 2025, tenemos 12.000 que tienen al menos una carga viral y de ellas el 86% indetectable. O sea, no estamos mal, pero no estamos cumpliendo las metas que propone ONUCIDA de que el 95% de las personas en tratamiento antirretroviral tengan una carga viral indetectable. Y la otra brecha que encontramos acá es que no todas las personas que están en tratamiento están teniendo al menos una carga viral, o sea que esa es otra brecha sobre la que tenemos que trabajar. Esto es solamente para mostrarles otra línea que también se puede profundizar, que es la prevención de la transmisión perinatal de VIH y de sífilis. La ciudad ha tenido una línea estratégica muy fuerte de abordaje de la prevención de la transmisión de VIH perinatal, que llevó de tener una tasa de transmisión de alrededor del 8% en el 2003 a tener hoy una tasa sostenida menor del 2% en los últimos 5 años. O sea que en cuanto a la transmisión del VIH estamos bien, y no tan bien en lo que tiene que ver con sífilis congénita. Por eso es importante también incorporar como línea de trabajo la implementación de las pruebas rápidas DUO de VIH y de sífilis en el control prenatal. Pero esa es otra línea. Con respecto a otra estrategia que estamos trabajando, que es la descentralización, de dos formas: que siga la descentralización de la atención del VIH, que empiecen el tratamiento en el mismo CESAC, las personas diagnosticadas allí con las pruebas rápidas, pero también empezar a descentralizar, o sea, aquellas personas que se están atendiendo en los hospitales, en los servicios de infectología, estrategias de descentralización georreferenciadas para que sigan su tratamiento en el primer nivel de atención. De hecho, acaba de terminar un curso que se hizo para capacitar, y calculo que se va a repetir, a las personas, a los equipos del primer nivel de atención en el tratamiento y seguimiento de las personas con VIH en el primer nivel. Esto, digamos, hay una mano levantada, sí, a ver. Desmuteate si querés y decinos. ¿Ahí nos escuchan? Sí, Sí, Ahí perfecto. está. No, cuando estaban mostrando en la diapositiva anterior lo de la transmisión materno-infantil, Sí. no entendía bien la diapositiva. O sea, las barras en celeste es el porcentaje de positividad del testeo a la madre, sería. Mira, te digo, te las explico. La columna, ¿sí? la cabecita. La columna celeste, turquesa, representa el porcentaje de niños expuestos con diagnóstico confirmado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un resultado de cierre. Ustedes saben que cuando un niño expuesto al VIH durante el embarazo nace, si es positivo ya sabemos que hubo transmisión, pero si es negativo, puede ser que todavía no se exprese y que necesitamos hacerle por lo menos 2 controles más en el término de 2 meses con cargas virales negativas para confirmar que ese niño no se infectó. ¿Por qué? Porque las pruebas de anticuerpos no sirven porque los bebés tienen los anticuerpos de la madre. Como la madre tiene VIH, si miramos los anticuerpos, vamos a ver anticuerpos, pero no quiere decir que el niño esté infectado. Entonces, ¿qué les da la columna? Le da la cobertura del dato. ¿Qué quiere decir? Que estoy analizando la tasa de transmisión sobre casi un 90% de niños con diagnóstico cerrado. ¿Se entiende?
Hubo años donde, por ejemplo, este dato era muy poco robusto. Fíjense, el 2015 tenía 60 y pico por ciento de niños con diagnóstico cerrado. Entonces, monitoreamos, por un lado, si estamos bien con el porcentaje de niños expuestos que cierra el diagnóstico, porque muchos se pierden. Entonces, no podemos, si nosotros solo analizamos los casos positivos sobre los expuestos, pero que no cerraron, estamos subestimando la tasa de transmisión. Entonces lo que hacemos es analizar la tasa de transmisión sobre el total que cierra el diagnóstico. Y en los últimos años estamos bien porque estamos entre un 80 y 90% de niños con el diagnóstico cerrado. Después, la curvita naranja esta le dice cuántos chicos por año se infectaron. Y fíjense que en el 2003 teníamos 18 chicos infectados. Ese número fue bajando, hubo un ascenso en el año 2011-2012, donde tuvimos que volver a hacer intervenciones para ver, digamos, analizar cuáles eran las causas, y después fue bajando el número de niños infectados a tener en los últimos años 2 o 1. Y la tasa de transmisión es el porcentaje de positivos sobre total de expuestos, que la medimos, ¿por qué? Porque la meta de lo que es la iniciativa de eliminación de la transmisión materno-infantil como problema de salud pública dice que tiene que estar por abajo del 2%. Este tipo de análisis obedece a lo que decía al principio, que es uno de los pilares de la gestión, que es el monitoreo y evaluación y la rendición de cuentas. O sea, tenemos metas. Entonces, son metas que vamos midiendo para saber cómo estamos en nuestra línea. Y cada vez que esto se corre, bueno, accionamos sobre intervenciones para tratar de resolver eso. Ahora tenemos en la línea de transmisión materno-infantil una muy importante, que es seguir insistiendo con la implementación de pruebas rápidas en el control prenatal, sobre todo para sífilis, y algo que se viene, que todavía no es algo muy expandido, que es tomando el antecedente de indetectable intransmisible por vía sexual, hay mujeres con VIH que quieren amamantar. Nosotros no la recomendamos la lactancia, pero acompañamos a aquellas mujeres que toman la decisión de sostener la lactancia. Es otro tema, pero les cuento para que sepan que antes es como que estaba prohibidísimo y ahora no lo recomendamos, pero respetamos la decisión de las personas y sé que hay que acompañar, acompañar. Y agrego una consulta, porque vos aclaraste que intransmisible por vía sexual, Sí. pero cuando es indetectable, intransmisible, ¿también se refiere a perinatal? No, es bajo, ¿A pero no es cero. ¿Por qué? Porque Mm, hay cuestiones biológicas. Primero, que la exposición es muy larga. O sea, si no es lo mismo una exposición en una relación sexual que la exposición de 6 meses durante el tiempo que dura la lactancia. Y después hay otras condiciones biológicas, porque hay determinada carga de virus que está dentro de las células que están en la leche y que pueden incrementar la transmisión. Entonces no podemos equipararlo por cuestiones biológicas, ¿sí? bien, gracias. Con respecto a la nueva línea de trabajo, implementación del tamizaje para HPV como estrategia de prevención del cáncer de cervicuterino. Ustedes saben que la infección por HPV, el papiloma de virus humano, es la causa del cáncer del cuello uterino en el 99% de los casos. Entonces, se implementó una estrategia debido a las dificultades de circuito de detección a través de PAP y colposcopía y por menor sensibilidad, de lo que llama la cotoma. ¿Qué significa esto? Que una mujer en edad, en realidad, entre los 30 y los 64 años, es la población objetivo, lo que se hace es tomarle la muestra de PAP y tamizaje para HPV, donde fundamentalmente lo que se buscan son las cepas oncogénicas. Si el tamizaje da negativo, el PAP no se lee. Si el tamizaje da positivo, se lee el PAP y de acuerdo al resultado del PAP se diseña la línea de seguimiento para colposcopía, biopsia y las intervenciones que sean necesarias. ¿Cuál es la importancia de esto? Que como el cáncer de cuello es un evento de lenta progresión,
Si una mujer tiene una prueba de tamizaje para HPV negativa, no requiere un nuevo control por este evento hasta dentro de los próximos 5 años. ¿Esto qué hace? Que en vez de estar los equipos que se dedican a la detección de cáncer de cuello haciendo a la misma mujer una prueba todos los años, libera capacidad de trabajo y de seguimiento para concentrarse en aquellas que sí lo necesitan. Y fíjense que desde que se implementó en el año 23 y se hicieron las pruebas pilotos y la expansión, de casi 39.000 tamizajes realizados, la positividad del 15% de positividad para virus oncogénito del HPV. Lo digo al revés para que sea más claro. El 85% de las mujeres tamizadas fueron negativas. ¿Qué quiere decir? Que el 85% no tienen que ser revaluadas hasta dentro de 5 años. Y esto le permite a los equipos organizarse mejor para el seguimiento y las intervenciones en ese 15% que son positivas y de las cuales algunas van a tener lesiones y otras no. Algunas van a requerir colposcopía y otras no. Algunas van a requerir biopsia y otras no. Entonces, esta es otra línea muy interesante que ha sido además tomada como una línea priorizada del ministerio, por lo cual por ahora los recursos para la implementación de este tamizaje están garantizados. Y por último, de la última línea estratégica incorporada fue la línea de abordaje de la tuberculosis. Ustedes, en este sentido, lo organizamos de forma distinta porque equipos y redes de abordaje de tuberculosis existen hace muchos años en la ciudad. Entonces, lo que hicimos fue organizar el plan de respuesta de tuberculosis de la ciudad de Buenos Aires en una forma distinta, donde no todo está concentrado aquí en la coordinación, sino a través de componentes que coordinamos nosotros centralizadamente y con el objetivo fundamental de disminuir la mortalidad por tuberculosis, sobre todo ayudar a que las personas completen el tratamiento, que es la principal causa de resistencia y mortalidad, a través de un sistema de descentralización del diagnóstico y seguimiento de los casos, como estamos haciendo con el resto de las líneas estratégicas. ¿Qué avances hicimos hasta el momento? Bueno, la conformación del equipo central, donde digamos es una de las líneas estratégicas nuestras, incorporando a gente a nuestros equipos, fortalecimiento de, el dispositivo del Hospital Muñiz, que incorporó para la rápida respuesta consultorios que atienden todos los días, tanto en forma eh, a través de turnos como de demanda espontánea. Estamos trabajando mucho con los centros de salud para la descentralización del seguimiento de los casos y el catastro de los contactos. Con respecto a la capacitación en servicio, 2 líneas, una de cursos, ahora está por terminar la tercera edición de un curso que se hizo en modalidad híbrida, sobre todo para capacitación de los equipos del primer nivel, pero también un WhatsApp que ya tiene más de 400 miembros, si ustedes quieren se pueden incorporar y que es muy útil no solamente para lo que tiene que ver con las redes de vinculación entre los distintos niveles de atención, la red de laboratorio, y la opinión de expertos, sino que también nosotros lo tomamos como una capacitación en servicio, o sea, ya que en ese WhatsApp se resuelven muchas dudas, tanto de monitoreo de casos como de catastros. También avanzamos en la implementación de protocolos para estrategias de abordaje de instituciones cerradas, básicamente en los centros de integración social, las alcaldías y comisarías vinculadas a los ESAC y a las áreas programáticas. Gestionamos la distribución de todos los medicamentos de tuberculosis, no solamente para el sistema público, sino para el sistema privado, ya que hay algunas formulaciones que no se pueden conseguir en el circuito comercial, como las drogas combinadas, que permiten reducir la fase inicial de tratamiento de la tuberculosis de 10 comprimidos diarios a 4. Y bueno, también el equipo de comunicación con la producción de materiales para la difusión de la detección de la tuberculosis, generando alertas en la población y también en los equipos de salud para la detección de casos a través de los síntomas. Adri, aprovechando que ellos están en la zona sur de la ciudad, ¿querés contarles un poco algo de la epidemiología de la tuberculosis?
Sí, les cuento que, por supuesto, si van a abordar esta línea, vamos a hacer una Sí. capacitación específica, pero hay una eh, relación directa entre las comunas que tienen los datos socioeconómicos, los peores datos socioeconómicos en términos de necesidades insatisfechas de la población y las tasas de tuberculosis. Claramente, salvo el barrio Retiro, que es la Comuna 1, que es Recoleta, donde hay una alta incidencia de tuberculosis, la mayoría de los casos o las tasas de incidencia más altas están todas concentradas en el sur de la ciudad. Así que me parece que es importante que ustedes en algún momento tomen este tema. Bueno, entonces, como nuevos desafíos que nos planteamos es nuevas estrategias para facilitar el diagnóstico de VIH y otras ITS en aquellas poblaciones a las cuales no estamos llegando. Y para eso proponemos la oferta universal en cualquier consulta de salud, que la empiecen a tomar todos los equipos, expandir la profilaxis de VIH tanto con preexposición como posexposición, seguir con las estrategias para descentralizar el diagnóstico, el seguimiento de VIH y de tuberculosis y consolidar también en los distintos niveles de atención, pero especialmente en el primer nivel el tamizaje para HPV como una estrategia para la prevención del cáncer cervicouterino. Y todo esto, digamos, todas nuestras líneas se enmarcan en lo que tiene que ver con el plan integrado del Ministerio de Salud, que es una red de cuidados progresivos, donde tratar de que la mayoría de los problemas puedan ser resueltos en el primer nivel de atención y que después, digamos, las personas hagan su camino dentro del marco de esta red integrada de acuerdo a la complejidad de la respuesta que requieran. Y acá les dejamos, igual van a tener, después les compartimos la presentación y la grabación, pero estos son nuestros mails donde ustedes pueden solicitar tanto lo que tiene que ver con recursos preventivos, materiales, folletería, preservativos, a logística TBC, la medicación de tuberculosis, y a logística SIDA, todo lo que tiene que ver con la medicación de antirretrovirales. Y nos falta el mail de reactivos, pero en cualquier caso eso lo van a tener después cuando hagamos la capacitación para la implementación de las pruebas rápidas. Bueno, acá paro y dejo de compartir y abrimos micrófono para cualquier pregunta, comentario, inquietud. ¿Qué les parece de estas líneas? ¿Cuál que serían las primeras que podrían ustedes implementar? ¿Qué tienen ganas de hacer de acuerdo a la conformación del equipo que tienen actualmente? Sí, muy interesante, muy claro aparte. Creo que esto del testeo rápido es algo que nosotros podríamos implementar porque, bueno, con la capacitación adecuada y los procedimientos adecuados, digamos, creo que es algo que podemos hacer y que está bueno, ¿no? Para ofrecer a la población, si bien Espera que quizás se todo el te corta resto un del poquito. circuito no lo podemos usar nosotros, podemos articular con el hospital. Luciana, no te estamos No, decía eso, escuchando. que me parece que la línea está del Espera que no te estamos escuchando, no sé. A ver ahora. Ahí nos escuchan, Ahí sí. porque tenemos mala señal. Ahí sí. Digo, capaz sacando la cámara se escucha mejor. No, decía que muy interesante, muy clara toda la información y que creo que el tema del testeo rápido es algo que podemos implementar con los insumos y los recursos que tenemos nosotros y que puede ser ahí como el nexo de ingreso a cierto circuito de atención que quizás no podamos resolver o abordar todo desde acá, pero en articulación con el área programática del hospital se puede como avanzar en esas líneas. Eso, básicamente. Bueno, mira,
todo lo que es la estrategia de implementación del TER Rápido está diseñada, así que le podemos compartir para que empiecen a ver los materiales, el flujograma de factibilidad, que básicamente lo va a ordenar en decir, bueno, ¿qué tenemos que tener para tener pruebas rápidas? Eso. Entonces eso les vamos a compartir. Yo te diría, ahora después les compartimos también la presentación, pero si quieren, ya empezamos a organizar por ahí. Para eso necesitamos también nuestra bioquímica, que es Florencia Vulcano, que está de licencia y está volviendo en breve, como primer paso, si les parece. Bien, perfecto. Sí, porque si ustedes nos comparten los materiales, nosotros podemos ir leyendo, armamos un equipo más reducido para trabajar eso y ya cuando tenga disponibilidad la bioquímica, sería que ella tendría que, digamos, como para capacitarnos Sí, más la capacitación definitivamente. de test rápido se hace con una práctica del test que se hace sí o sí en el lugar. eh, la hace la bioquímica, ella o alguna de las bioquímicas monitoras, y ahí dice cuenta cómo es la técnica y qué cosas hay que tener en cuenta para realizarla y también para el asesoramiento. También hacemos un encuentro para que sepan cuáles son las pautas de asesoramiento en el marco del test rápido. Nosotros ya les Bien, mandamos preservativos y folletería que les llegaron, ¿no? sí, Y profilaxis posexposición también. sí, Perfecto. Cualquier cosa, el mail, cualquiera de los mails que van a ver en la presentación, pero también el mail de coordinación SIDA@Buenos Aires, es un mail con el que ya estuvimos intercambiando con Luciana y para cualquier insumo pueden pedirlo ahí, salvo los reactivos que van a pedirlos cuando después hagamos la capacitación, van a tener otro mail específico para solicitar los reactivos que es específico de las bioquímicas. Eh, bien, perfecto. El programa del testeo en sí incluye todo lo de la profilaxis pre y post exposición también. la O eso, porque capacitación ustedes no. decían que se dan los CESACs, pero yo, No, la capacitación del test rápido es solo sobre el test rápido. ajá. No, pero después podemos, de cada línea pueden tener una capacitación. Podemos hacer prep y post-exposición en otro día, poner. Exacto. Claro. Porque la verdad, bueno, ahora voy a preguntar mejor cómo se maneja acá en el área. Yo estaba en otro CESAC de este área, que es el 43, y ahí cuando, digamos, todo el abordaje ya con los positivos se hacía en el hospital. Entonces, se hacía el testeo, que lo hacíamos por jornadas o así por demanda espontánea, y si a los pacientes que les daban positivo se les daba turno de laboratorio en el hospital y después la infectóloga del hospital continuaba el abordaje. Entonces toda la parte como más del de ese abordaje más con el positivo la Claro, dejó. esa es una opción. Después hay otra opción, como los positivos son muy poquitos, que se queden esos positivos en el equipo y se haga el seguimiento, que en general, como decía antes Adri, son personas asintomáticas que pueden recibir el tratamiento y el seguimiento desde el CESAC. Para eso Sí, también hay otras capacitaciones que, como les mencionó Adri antes, este año hicimos un curso y bueno, hubo distintas estrategias como para formarse y capacitarse para hacer el seguimiento de esos pacientes. Pero una claro. opción sería los positivos derivarlos al hospital. Pero no nos tenemos que olvidar que a los negativos, digamos, tendríamos estas opciones que hablamos antes, que serían la profilaxis para algunas poblaciones, la profilaxis preexposición, por ejemplo, en el caso de las personas que les dé negativo. Eh, Claro. que para eso también Eso estaría es bueno. Y después todas las situaciones que en el contexto del asesoramiento aparecen como ayer se me rompió un preservativo, ayer no utilicé preservativo. Bueno, esas son situaciones en las que se puede utilizar la profilaxis post-exposición, que esa ya la tienen, porque esa la tienen todas las farmacias, todos los dispositivos de atención primaria de la ciudad ya cuentan con eso, con la profilaxis post-exposición, y que se aplica las primeras 72 horas, es cuanto antes mejor. Y bueno, después requiere un seguimiento, obviamente, bueno, en el caso en el que no haya nadie capacitado en el equipo, que tendrán que derivar a infectología del hospital. Igual les cuento una cosa, ¿no? En, en la actualidad, el tratamiento del VIH es una combinación de tres drogas en un comprimido por día. O sea, es lo mismo que se da para la profilaxis post-exposición durante un mes,
es lo que toma una persona recientemente diagnosticada con VIH hoy, en el 99% de los casos. ¿Se entiende? Entonces digo, para que vayan pensando que el manejo hoy de una persona asintomática recientemente diagnosticada con VIH es fácil. Y Sí, si pueden dar PrEP, que son dos de las tres drogas que toma habitualmente una persona, o posexposición, que es la misma, tranquilamente pueden seguir a una persona con VIH, con tratamiento sí, antirretroviral. sí. Voy a chequear eso cómo era, cómo estaba efectivizándose acá, porque hasta donde yo tenía entendido, era más una resistencia del hospital de descentralizar la distribución y demás que de que el SESAC en sí lo pueda tomar. ¿Qué No lo hospitales? Pienso. sabe más. Bueno, lo podemos conversar, no sé quién es, quién es el infectólogo de Brierton. No, no sé, no lo sé, porque yo, nada, participaba, yo soy pediatra, participaba de las jornadas del testeo y demás, pero después el seguimiento lo hacían los generalistas. Entonces me Bueno, había quedado con esa información, pero no la chequeé. Voy a hablar con el área programática, a ver cómo se están manejando actualmente, a ver si continúa esto. Que tampoco era una barrera igual, ¿eh? Porque estaba bien organizado, como qué día lo tenías que mandar, lo pero recibías. eso, el circuito, mira, todo lo que es implementación, nosotros tenemos como un núcleo duro que no es flexible. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se hace la prueba? ¿Dónde se guardan los reactivos? Que te capacita un bioquímico, el control de calidad externo, todo eso es como hay cosas que no se pueden cambiar. Pero después los circuitos son flexibles de acuerdo a las necesidades y las capacidades de cada lugar. Así que eso lo arman ustedes. Siempre pensando en facilitar la situación y que una persona o sea, que logre primero tener un diagnóstico completo, digamos, pues nosotros vamos a hacer primero un tamizaje con el test rápido, pero después tenemos que confirmarlo con la carga viral y que después, si esa carga viral se confirma, lo más rápido posible puede iniciar tratamiento. Entonces, esto significa que si la persona tiene que ir a otro lado, a veces eso lo complica o a veces no, a veces eso no le genera un problema, ustedes creo que están bastante cerca del Grierson igualmente, pero bueno, Sí, a veces las personas no quieren ir a otro lado porque quieren quedarse en el centro de salud, que es el espacio al que fueron en primera instancia, y a veces también vemos situaciones donde las personas prefieren irse a otros hospitales para que no haya una referencia con el lugar donde viven. claro. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Nosotros podemos derivar y podemos aconsejar y acompañar, pero también las personas pueden tomar decisiones. Siempre lo importante es que puedan adherir al tratamiento, que como decía Adri, es con una pastilla y garantiza que la persona pueda estar indetectable a los 6 meses y bueno, que se corte también la cadena de la transmisión de un virus, de este virus. Bien. Otra consulta que quiero hacer, soy Pamela, es con respecto al llenado de los formularios o las fichas para derivar esas muestras o el primer análisis, ¿no?, de laboratorio de HIV, ¿no? Todo eso, Que se tiene que ingresar los iniciales y para respetar la privacidad de la persona. Pero en algunos hospitales piden todos los datos filiatorios igual. ¿Eso se va a estandarizar en algún momento? La recopilación de datos para la primera consulta y derivación para un chequeo de control de laboratorio, porque yo en mis consultas habituales de controles de salud lo hago como protocolo. A toda persona le hago el chequeo general y le explico que es un control de enfermedades de transmisión y les doy toda una previa explicación de por qué lo estoy pidiendo y les pido la autorización y todos los pacientes hasta ahora ninguno se negó. Yo lo hago como un control habitual. Pero en algunos hospitales, algunos laboratorios, en algunos hospitales piden sí o sí todos los datos y a mí me hace mucho ruido, vos sinceramente, decís que no porque piden el código, que históricamente el código para el test de VIH y te piden el nombre y el apellido. claro, todo, todo. Sí, lo O que como un pasa es control que general de laboratorio que haga un resumen de la historia clínica, por qué motivo lo mando, y ahí también incluye el HIV. Y realmente a mí me genera un poco de ruido eso cuando tengo que hacer esa derivación, ¿eso porque te me parece pasó que actualmente con el Hospital Grierson, con el laboratorio del Grierson?
no con ese laboratorio, sino con otro porque hubo una dificultad en cuanto al laboratorio que no estaba funcionando. Entonces tenían que hacer las derivaciones. ¿Están derivando al Piñero ahora? Ahora volvió a funcionar. Estaban Ah, derivando algunas determinaciones al Santoyani claro. y otras al, no me acuerdo cuál, pero al Santoyani era la mayoría. En realidad, históricamente se usó por la ley de SIDA, incluso la primera ley de SIDA se usaba para solicitar el test de VIH, un código para no identificar con el nombre y el apellido de la persona. El tema es que cuando nosotros empezamos a usar en la ciudad SIGEOS y cuando hacemos las prescripciones dentro del sistema de salud, esto, una vez que la persona da positivo, por ejemplo, que hay que hacerle otros estudios, prácticamente desaparece porque la persona pasa a figurar con su nombre y apellido. De hecho, nosotros tenemos las fichas de VIH, del test de VIH, y la ficha incluye el nombre y apellido. Sí, a ver, acá me parece que es importante algo. Una cosa es la confidencialidad y otra es el anonimato. Con todos los sistemas que tenemos, SIGEO, laboratorio, SIS, perdón, SVIH, donde registramos los antirretrovirales, las personas van con nombre, apellido y documento. Lo que no hay que o sea, eso es así. Lo que sí se requiere es confidencialidad como para todos los diagnósticos. Así que, digamos, lo que se registra, y esto, digamos, además no ha sido muy útil porque esto permite que una persona pueda tener una trayectoria de recorrido entre distintos lugares y todos puedan ver su historia clínica. Lo que se sostiene es la confidencialidad y como la ley no lo cambió, el consentimiento informado para hacer la prueba. Y en realidad te digo una cosa, la experiencia nuestra, el código es lo que único que te dice que tenés VIH, porque para nada te piden el código solo para el VIH. ¿Se entiende? O sea que no, para mí no me hace ruido tener que usar el documento en nombre de la persona. Lo que sí se mantiene es la confidencialidad. Pero mientras Bien. esto esté registrado para los miembros del equipo de salud, fíjate que cada persona que ingresa a SIGEOS y que ingresa a CISA, te pregunta para qué estás entrando, o sea que no es que cualquiera entra y mira cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿Tienen otra pregunta? Ahí nos volvió, ¿nos escuchan? Sí, ahora sí. Ah, está, no, justo se había cortado un poquito se ve que tenemos la señal, se nos había cortado un poco el internet. Eh, ¿Escucharon la respuesta de Adriana? Sí, no sé si quedó algo en final. No, sí, de acuerdo. Vamos a garantizar la confidencialidad utilizando el sistema que utilizamos, que es el SIGEOS básicamente, eh, y la voluntariedad de la persona a través del consentimiento informado. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Fue muy interesante. Buen resumen. Acá Pame había ido la semana pasada al encuentro Ah, que buenísimo, que trajo toda la info. buenísimo. Y bueno, después quedamos entonces a la espera del material que nos envíen y para coordinar después la capacitación en el testeo. ok. Perfecto. Bueno, voy a detener la grabación.